Bienvenidos a todos a uno de los vídeos más esperados, los 10 errores más comunes en un examen de Cambridge. Soy Gerard Cruells, English Teacher, llevo ejerciendo mi profesión más de 6 años y ahora hace poco me he certificado con el CELTA Course de Cambridge y ya llevo años viendo estudiantes pasar por el aro. Entonces, creo que es importante hacer un vídeo sobre los 10 errores que más se cometen en los exámenes de Cambridge. Tengo que decirte también que al ser Cambridge Invigilator te da un tipo de perspectiva muy diferente, muy top para los estudiantes. Y ahora mismo voy a compartir con vosotros mi experiencia y los 10 errores que considero más graves a la hora de hacer un examen de Cambridge y además que son muy evitables. Vamos a ver el primer error. El primer error que creo que es muy evitable y que con una buena preparación, que por cierto ahora mismo estoy ofreciendo clases ya para el 2026, si estás interesado puedes contactarme a mis redes sociales de Instagram. Entonces, para mí uno de los errores más claves en lo que hace el writing es no tener en cuenta el content. Si tú miras el Handbook for Teachers, los 4 criterios que quiere Cambridge que tú tengas en cuenta a la hora de escribir, el primero es content. Content significa básicamente si has contestado lo que te preguntan. Si a ti te piden 3 cosas en un report, tienes que contestar las 3, ¿vale? Si te piden suggestions y te la dejas, ¿ok? No estás cumpliendo con la parte del content. Entonces tener un 5 es complicado. Hay que decir que en B2, C1 es bastante fácil tener 5 puntos de content mientras tú expongas tus ideas, las expliques adecuadamente y tengas en cuenta básicamente lo que te piden. Normalmente son 3 pilares, 3 cosas que te piden, 3 tasks. Entonces, pues básicamente es lo que tienes que tú cumplir y cerciorarte bien que al final del writing te lo leas y mires la task a ver si lo has cumplido o no. Luego, segundo error, y este a lo mejor un poquito complicado de evitar, a no ser que tengas un muy buen preparador y hagan muy bien su trabajo, que es la gestión del tiempo en reading y use of English, sobre todo en C1, que tenemos 4 readings. Ahí sí que es cierto que cabe tener en cuenta ciertos factores, como viene a ser la preparación. La preparación es muy importante, practicar el time management. Hay 2 tipos de lectura, skimming, scanning, que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una preparación. Hay que trabajar contrarreloj. Hay que ponerse un timing de unos 12 minutos máximo en C1 para ir preparado el examen y ser capaz de hacer cualquiera de los 4 writings en menos de 12 minutos. 12 minutos a lo mejor es un poquito justo, pero si trabajamos sobre 12 el día del examen tendrás un poquito más de margen, ¿de acuerdo? Entonces sí que es esencial ganar tiempo en Use of English. Yo tengo una regla, ¿vale? Básicamente es que si tú te pasas más de 2 minutos en una pregunta, hay que mirar si te pasas otro minuto más o 2 minutos más o 5 minutos más, vas a saber la respuesta. Sí, pues pásatelos si los tienes, ¿ok? Si no, sigue, ¿ok? Normalmente por más tiempo que estés no te va a servir para nada. Lo que es bueno es decir, oye, mira, pues voy a hacer una cosa. Voy a dejar esto aquí, te lo anotas, que has dejado la part 5, la pregunta 3, y luego vuelves, ¿ok? Una vez hayas acabado todo, vuelves y luego con otra perspectiva o tienes la cabeza en otro sitio, segurísimo que a lo mejor vas a tener otra idea o algo que poner. Error número 3, muy importante, depender de las coincidencias literales del listening y del reading. ¿A qué me refiero? No esperéis encontrar la misma información que tenéis en la pregunta. Siempre van a meterte el contenido parafraseado o con sinónimos o de alguna otra forma. No esperes encontrar la misma información, por favor. ¿Por qué? Luego, ¿qué pasa? Que estás esperando, ¡pam! Se te pasa la pregunta, como por ejemplo en la part 2 del listening, y luego pues te quedas que se te van acumulando las preguntas sin responder y luego sí ya tu cabeza explota en ese momento, como es totalmente normal. ¿Ok? Y en el reading también es muy importante trabajar en la preparación sinónimos, diferentes formas de escribir las cosas, parafrasear, básicamente. Error número 4. En el writing, por favor, no uséis siempre las mismas palabras. Se le llama el plato único lingüístico. Si tú tienes que hacer un examen de C1, cerciórate que vayas a poner como mínimo de 5 a 7 complex structures, ¿ok? Y no me menciones siempre la palabra problems o la palabra advantages. Hay otras, me refiero, que si tú ves que durante tu preparación, y esto es algo que tu preparador te tiene que decir, si tú
tienes un rango gramatical o de vocabulario limitado, hay que expandirlo para que hay una parte del language que es Less Common Lexis, que lo que hace ahí es básicamente darte ese 20% del writing que quieren que sea con palabras menos comunes, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas palabras hay que mirar según el tipo de writing que tengas que hacer, qué tipo de palabra puede irte bien ahí o qué tipo de expresión. Entonces, esto sirve para los dos, para vocabulario y gramática. No podemos usar siempre frases simples o solo sabernos la inversión de not only but also o cualquier cosa así. Hay que variar. Y esto es algo que durante tu preparación tienes que hacer sí o sí. Error número 5. ¿Qué os pasa con los conectores en general? Veo que los conectores son una obsesión, o sea, entiendo que quieras poner un furthermore en B2, pero luego si haces people is, un fallo así, o dejártela en el present simple, ¿vale? O sea, tu writing no sigue una línea, o sea, no me sirve de nada poner furthermore o nonetheless si luego hacemos un error básico. Todo tiene que ir a compás, me refiero. Si tú usas buenos conectores, que esto es la clave y sobre todo en una buena preparación tienes que tener en cuenta que te digan el tipo de conector que hay que usar según el tipo de writing y sobre todo según el tipo de pregunta, entonces tú a partir de aquí lo que tienes que hacer es usarlos de forma correcta. O sea, no me sirve de nada que haya 15 conectores en un writing totalmente. ¿Por qué? Porque hay demasiados. Hay que usar los justos y sobre todo en el momento oportuno. Porque si tú usas 50 conectores en un writing, ¿de qué me sirve a mí? Si realmente no estás conectando a nada, estás, haciendo nada, básicamente. Entonces, ten en cuenta que cuando pasas de ventajas a desventajas, contrasting connectors, si añades información sobre el mismo tema, adding information connectors, ¿vale? Como yo que sé, furthermore, moreover, todos estos. Pero asegúrate de su uso, ¿vale? Porque depende de, por ejemplo, although y however. Entonces, estas cosas son las que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un buen writing, la cohesión y la coherencia. Error número 6. Cuidado con no conocer los topics de Cambridge. Me refiero, si tú vas a un examen de Cambridge sin conocer el tema de climate change, education, health, como mínimo estos tres, vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque vas a tener estas collocations que son débiles, que les llamamos. Porque si quieres sacar una buena nota, un band 4 en tu writing, necesitas este less common lexis. Problema número 7. Traducir siempre mentalmente al español. Tengo que decir que es un tipo de técnica que yo soy bastante partidario porque al final tú eres habilidoso con tu primera lengua, ¿vale? Entonces, como recurso puede funcionar en muchísimos más casos de los que te puedas pensar, pero hay un punto que hay que evitar apoyarse demasiado a eso, porque tenemos una tendencia a hacerlo mucho, sobre todo en niveles B2, ok, en C1 algo menos, pero hay que hacer un pequeño cambio de chip en ese punto. Otro error muy común a la hora de hacer el speaking es no hacer bien la collaborative task. Si tú miras el criterio de Cambridge, hay un componente que es la interactive communication. Te están evaluando la forma en la que tú te comunicas o interactúas con otra persona. No se trata de hacer un monólogo, entonces en la part 3, la collaborative task, tal como su propio nombre indica, lo que hay que hacer ahí básicamente es interactuar con la otra persona, es preguntarle a ver qué piensas sobre tu opinión, tú pues decirle si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con su opinión, decirle la razón por la cual tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Es como un partido de tenis, tú lo que tienes que hacer es ir pasándole el balón al compañero. Y sobre todo, también no quedarte únicamente con decir yes, I agree, no, I disagree. Es ir un poquito más allá, poner un poquito de profundidad a tus argumentos. Sin embargo, no pierdas de vista el timing, porque el timing es limitado, son esos 2 minutos que se hacen cortitos, no puedes decir a lo mejor todo lo que tú quieras, tienes que expresar y decir lo que ellos quieren que digas, y por eso está el preparador, preparadora, para que te diga cómo tienes que hacerlo en específico. Error número 9. No revisar el writing. Sí, lo estás escuchando bien. Me dirás,
Gerard, esto es una tontería. Pues vamos mal, porque el writing siempre hay que revisarlo. Y además, si tú eres una persona que haces un tipo de error, normalmente, como podría ser no poner la S en el present simple, cuando es he, she o it, entonces tú tienes que mirar ese tipo de error. Hay que mirar que tu preparador, preparadora, te identifique el tipo de error, que identifique el tipo de error que tú cometes, y luego a la hora de revisarlo, lo que puedes hacer es escribírtelos arriba y decir, mira, pues present simple, pam, revisas el present simple. Si es cierto que esto te va a llevar cierto tiempo, pero con una buena preparación y time management es importante y es, vamos, primordial que tú hagas una buena revisión al final. Luego hay que mirar si cumples con el criterio de Cambridge. También es algo que puedes hacer por tu cuenta. En cuanto a content, communicative achievement, organization y language, hay ciertas preguntas que puedes hacerte, como por ejemplo en cuanto a content, puedes decir, mira, te subrayas las preguntas que tienes en la task y mira si las has respondido. Básicamente, responder no es una frase, ¿ok? Responder es hacerlo de forma no exhaustiva, pero con cierta profundidad. Y 10. Error número 10, no estudiar el use of English. O sea, por más que practiques, por más que pases tiempo, por más que le dediques 150 exámenes, 200.000 horas, no sirve para nada si el tipo de estudio que haces no es de calidad. Entonces, tienes que poner por delante siempre la calidad antes que la cantidad. Si tú llevas 150 exámenes y sigues haciendo el error que hacías en el examen número 10, es que algo no está yendo bien. Hay que primero consolidar muchísimo el tema de Use of English, porque si no lo consolidas, si tú caes una y otra vez en la misma piedra, no te va a servir de absolutamente de nada. Entonces, cerciórate bien de lo que necesitas, del tipo de error que estás haciendo, prepárate, hazte una lista, hazlo de forma teórica si quieres, si te va mejor, pero algo tienes que hacer porque el Use of English es el pilar clave, porque si tú haces errores en el Use of English, los harás en Writing también. Entonces, hay que mirar que tú sepas qué tipo de preposition va con el verbo tend. Sabes que tend va con to, ¿vale? Entonces, básicamente, este es el tipo de error que quiero que evites y tienes que evitar. Por eso, por favor, y esto es un error muy común a la hora de hacer preparaciones, el error de priorizar la cantidad antes que la calidad. Hay que priorizar siempre la calidad. No solo en el Use of English, sino en todos los ámbitos. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad seguirme aquí, suscribiros y nos vemos a la próxima.